Bueno, amigos, el PSG ganó ayer, pero en muchas otras cosas, pues sacó pecho, ¿no? Sacó pecho de, pues, el buen momento, seguramente, el buen fútbol, son el mejor equipo de Europa ahora mismo. Aprovecharon, ¿no? Para hacer declaraciones que seguramente en otro momento no hubieran hecho, ¿no? Venganza, llamarle como queráis, ¿no? Tiritos a Lamine, tiritos a Pedri. Piques de fútbol. Bueno, sin más, sí que le diría a Hakimi que intentase comportarse en el terreno de juego como una persona normal. Que no paran de salir vídeos de Hakimi tirándole pelotas a Flick. Cuando Flick quiere sacar, recoge una pelota del suelo, viene él y se la tira. No sé. No sé. Por aquello de la educación. Al menos con un señor que tiene 64 años, ¿no? O 63. Más allá de todo esto, última hora del Barça. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. No todo fue malo en el día de ayer. Fue otro gran día para ver a Marcus Rashford. Un Marcus Rashford que cada vez demuestra estar más adaptado. De hecho, es otro partido consecutivo en el que Marcus Rashford interviene en una jugada directa de ataque en la que termina, pues en este caso, siendo absolutamente dominador. En este caso lo hizo con una asistencia. Impresionante. Impresionante. Interviene, marca, asiste, o lo que sea, y entre 30 y 40 goles lleva 6 en 9 partidos con 4 pases y 2 tantos. De hecho, las estadísticas llevan a que un 25% de los 24 tantos del Barça son o provienen de sus pies. Un porcentaje que, para que os hagáis una idea, es el mismo de Ferran Torres a estas alturas, que sería el máximo goleador del equipo. Una muestra clara que el internacional inglés se ve capacitado, cada vez con más y mejor capacidad también de liderazgo dentro del equipo, siendo un futbolista ahora mismo indiscutible en el once titular de Hansi Flick, un jugador que te da una velocidad y un desequilibrio enorme y que ayer lo pudo volver a demostrar. De hecho, ante el PSG fue el que más veces remató, el que más ocasiones de gol creó, el que más y mejores pases dio, el que mejor regateó y el que también recuperó más balones. El extremo se ha estrenado con esta ausencia de Rafinha, siendo un futbolista capital y dando a entender que lo suyo no tiene pinta de ser de un solo día, sino que ha venido aquí para ganarse el sitio. Brutal. Ya os vine diciendo en algunos partidos de liga que yo lo veía... Joder, yo lo veía como mucho mejor. Mucho mejor cada vez, más suelto, no sé. En los últimos 6 partidos, contra el Valencia asistencia, contra el Newcastle 2 goles, contra el Getafe asistencia, contra el Oviedo asistencia, contra la Real Sociedad asistencia y PSG asistencia. 2 goles, 5 asistencias. Algo totalmente inaudito en un refuerzo que parecía que venía aquí cogido con pinzas. Por cierto, y 2 goles de Højlund ayer, dando a entender ya clarísimamente, ¿no?, que el United a día de hoy es un equipo mufado absolutamente. O sea, todo el que sale del United lo hace bien. Surrealista. Como os decía antes, han habido varios mensajes de jugadores del PSG que no quería tocar, pero al final pues son noticia y se tienen que hablar de ellos. Vitinha y Gonzalo Ramos, ¿vale? Vitinha y Gonzalo Ramos dieron mensajes claros, en este caso, a Lamine Yamal y a Pedri por las declaraciones que estos habían hecho en el prepartido. No recuerdo tampoco a Pedri decir nada del otro mundo, pero bueno, ya sabéis cómo son esta gente y lo vengativos que son. Que en todo caso que Vitinha hable con su entrenador, que es el que dijo que Pedri era Pedri Potter y que era uno de los mejores centrocampistas del mundo. Pero bueno, el mensaje de Vitinha aquí os lo dejo.
Esto pasa muchas veces. Sabemos que hay este tipo de declaraciones antes de los partidos y puede pasar. No podemos hacer nada. Nos importa un bledo. Personalmente me importa un bledo. Queríamos jugar el partido, queríamos ganarlo y lo hemos ganado y estamos contentos por ello. Nada más. Y por su lado, Gonzalo Ramos, el autor del tanto de la victoria, un futbolista que es prácticamente mejor jugador cuando sale del banquillo. O sea, es el típico delantero que cuando es titular no existe, pero cada vez que sale del banquillo marca siempre. Bueno, pues palabras algo más duras, las de Gonzalo Ramos. Si eres el mejor del mundo, si eres el mejor equipo, solo tienes que demostrarlo en el campo. No hablar. ¿De qué te sirve hablar si luego no lo demuestras? Somos los campeones de Europa, así que solo te puedo decir esto. En clarísima alusión a Lamine Yamal. Bueno, y como os decía al inicio, no todo son malas noticias. Según se ha podido saber, Sebastián Leduré ha cerrado ya un acuerdo con Deco, un acuerdo todavía informal, por la renovación de Frenkie de Jong. Hasta ahora ya sabéis que era uno de los mejores pagados. Bueno, pues Frenkie de Jong, a través de su abogado, ha aceptado bajar en la escala salarial. Un acuerdo que extendería, en este caso, el contrato del centrocampista hasta junio de 2029 y que el anuncio está preparado para que sea totalmente inminente en los próximos días. Deco ya había anunciado a principios de semana que estaba muy cerca el acuerdo con el jugador neerlandés y que también se había podido filtrar que era un jugador que había hecho esfuerzos para rebajar su salario en la escala salarial. En cierto modo, esto resultará un alivio para las cuentas del Barça y también para que rebaje un poco la tensión con la crítica, porque siempre se le ha echado en cara que su contrato era monstruoso para lo que él al final, en este caso, no estaba demostrando, al menos a nivel de juego. Recordad que Frenkie de Jong difirió algunas cantidades para cobrarlas en los siguientes años, 2025 y 2026, y ahora ha visto esas cifras totalmente revisadas. Bajarán, eso sí, seguirá teniendo un contrato a la altura de su estatus como futbolista, siendo uno de los jugadores más importantes de la caseta. Frenkie de Jong llegó en 2019 a cambio de 75 millones de euros más 11 millones de euros en variables al Ajax, un jugador que dejó claro que era el mejor mediocentro de Europa en aquel entonces y por el cual hemos estado esperando varios años para que dé el nivel que al menos ahora está siendo bastante consistente y dándolo. Recordad que Mateu Alemany ya intentó en 2022 colocar a Frenkie de Jong al Manchester United, algo que el holandés se negó por completo. Y bueno, este chico de aquí es Ian Suyabre, es una de las grandísimas jóvenes promesas perlas de la cantera argentina, milita en River Plate y ya habíamos hablado de él en algún que otro vídeo, pero bueno, es que la prensa argentina no deja de sacar su nombre vinculado al del Barça. Vinculado al del Barça. Cuidado con esto porque parece ser que Ian Subiabre ya estaría pues por la labor de cerrar un acuerdo con algún gran club. Chelsea, entre otros muchos, se ha interesado por él, tiene 18 años y suma un gol y una asistencia en sus primeros 19 partidos en el primer equipo de River, el millonario. Su valor a día de hoy supera muy poquito el 1.000.000 de euros y de momento solamente tiene contrato hasta 2026. Esto le hace muy apetecible para los grandes clubes, sobre todo porque es un jugador que tiene un aspecto brutal, al menos tiene muy buena pinta de cara a lo que viene. El Barça lo tiene en su radar, en la dirección deportiva que encabeza Deco. Ya sabéis que se potencia muchísimo la llegada de estos jóvenes talentos y, como ya os conté, se le hará un informe exhaustivo en el Mundial Sub-20 de Chile con la albiceleste. No solamente el Barça, sino otros clubes, como os digo, el Chelsea, ¿no? Es extremo, es un futbolista que desborda muchísimo por las dos bandas, izquierda y derecha. Es natural, es diestro, pero puede jugar sin problemas ningunos por la izquierda. También tiene pues esa opción de jugar en la media punta o falso 9. Físicamente es un chico delgadito, muy rápido, mide 1,71 m y es el típico gambeteador, ¿no? Lo que le llama a todo el mundo, ¿no? Características de regate muy importantes. Un gran regateador para las bandas de Marcelo Gallardo. Con la reserva de River marcó 7 goles y 8 asistencias en 30 partidos. No es el mejor de sus casos, pero se valora muchísimo más por su desborde y su regate. Se buscaría firmar a este chico
para reforzar el Barça Athletic, donde a día de hoy milita como entrenador Belletti, pero veríamos cómo sucede todo, porque en principio tiene contrato hasta 2026, pero le quieren renovar hasta 2028, le quieren poner 100 millones de cláusula, bueno, lo que quieren hacer siempre para atracar. Entonces, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Ya sabéis que luego entre 40 y 60 kilos te piden lo que quieren. Si sois argentinos, si sois sudamericanos, si seguís a River Plate, si sabéis quién es este chico, os leeré en los comentarios. Que vaya muy bien.